grupo quinto 2. Bueno, de quinto 1, Roma Jiménez Manuel Enrique se encuentra. Me parece que no. Bueno, para considerarle su participación, por favor, quiero que lea el artículo que subí de epífitas y lo comente. Bueno, esta sería nada más la observación. Bien, vamos entonces a continuar con el subtema 6. Le pido a su compañera, a ver, permítanme, Andrea, si está por ahí. Sí, Adelante, Andrea, le escuchamos. profesor, estoy aquí. Sí, buenos días. Espérame, permítame tantito, deje grabar la clase. No, ya empezó. Buenos días, profesora. Sí, ya está grabando. Ya está grabando, perdón. Bueno, alguien entonces por ahí. Bien. Adelante, Andrea. ¿Sí me escucha bien? Sí, claramente, muy bien. Bueno, el 6.6 es de cómo la temperatura de los vegetales, pues como el título refleja su balance energético con el medio que los rodea. Bueno, dice que, comienza diciendo que cuando las temperaturas se elevan por encima del punto de congelación, las tasas de fotosíntesis y respiración aumentan. Principalmente inicia la fotosíntesis aumentando más rápido que la respiración. Sí. Y si las temperaturas se siguen elevando, las dos aumentan ya al mismo tiempo. Y decía que la tasa de la fotosíntesis disminuye y la tasa de la respiración sigue aumentando y eh, aumentan más. La respiración disminuye y es cuando las temperaturas aumentan demasiado. Bueno, la respuesta a la temperatura de la fotosíntesis neta es la diferencia entre la captación de carbono en la fotosíntesis y la pérdida en la respiración. Y dice que las temperaturas mínima y máxima, cuando la fotosíntesis se aproxima a cero, es cuando no se produce ninguna absorción de carbono. Pero en la temperatura óptima es cuando la absorción de carbono está en su punto máximo. Sí. Y la temperatura de la hoja es la que controla las tasas de fotosíntesis y respiración. Intercambia la hoja intercambia la energía con el ambiente, pues, con un medio circundante. Sí. Y los vegetales radiación, pero también la radiación, perdón, de onda larga. Y estos vegetales reflejan, me parece que el menos del, no, los vegetales reflejan esta radiación y emiten la radiación de onda larga que absorben, la emiten hacia el medio, hacia la atmósfera. ¿Y qué es el balance energético? Sí, es ese balance denotado por Rn es la diferencia entre la radiación que recibe el vegetal y la radiación que ese vegetal refleja hacia el entorno. Creo que es todo, ¿verdad? Bien, chicos, ya lo explicó su compañera. Aquí esquemáticamente, gracias. Andrea. Sí, Andrea, perdón. Lo explicó a su compañera Andrea. Pero Sí, ya nos escuchó.
Bien, entonces quien controla la tasa de fotosíntesis pues es la temperatura de la hoja, ¿no? Por aquí se menciona y esquemáticamente lo tenemos, ¿no? En este caso, para esta especie tiene una temperatura mínima, una máxima, dice cuando se alcanza esta mínima y máxima, la tasa de fotosíntesis o absorción de carbono pues es cero, ¿no? Pero tiene también un punto máximo, es donde tiene la máxima tasa de captación de CO2 y para la fotosíntesis, por aquí menciona, para este vegetal, pues está entre los 20 y 30, ¿no? Conforme aumenta la temperatura, en la temperatura óptima, la especie, pues, su tasa de respiración es menos, ¿no? Es la pérdida menor de CO2, pero conforme aumenta la temperatura para esta especie, pues lo que va a ir aumentando es la respiración, ¿no? Hasta un punto en que la planta pues debe de cerrar los escamas para no perder esa tasa de CO2 y también para no perder agua. Recuerden que aquí, aparte del proceso de respiración, implica la pérdida de agua. Y bueno, aquí está más esquemáticamente temperatura mínima, máxima, la tasa de fotosíntesis de menor a mayor, pues en estos puntos son cero. Para esta planta la óptima pues es esta, ¿no? Bien. Y la forma de pérdida de calor pues es por radiación, por aquí lo dicen, entre la hoja y el entorno. Incluso el proceso de transpiración hace que la hoja baje la temperatura, ¿no? Bien, pues nada más. Gracias. Vamos, bueno, creo que aquí era de otro tema. Bien, también las formas de la hoja, No sé, ¿no? Sí, profesora, creo que sí era parte del mío. sí, a ver, continúe, por favor. Ah, bueno. Eh, pues como aquí en la presentación de la profesora dice, las formas de la hoja pues influyen en cómo absorben la energía del medio. Y por ejemplo, las hojas lobuladas, como, bueno, decir el ejemplo que como la de los robles, y las hojas compuestas pequeñas como la de la imagen B, pierden el calor más rápido, pues ya que tienen un área superficial. Bueno, las que no están así como la, como la B y la D, las hojas enteras tienen una superficie mayor y un volumen pues mayor para el intercambio de calor. Em, y pues creo que ya. Okay. A ver, por aquí menciona, los vegetales tienen convección, pérdida, ahí por convección, pérdida de calor desde el cuerpo hasta las partículas del aire, o si estamos hablando de vegetales acuáticos también, de vegetal hacia el agua, ¿no? Al estar en contacto, y también la pierden por evaporación. No serían esas dos formas de pérdida de calor por convección, al estar en contacto, y por evaporación. Más, pues, aquí al último, pues, ¿qué pasa si las temperaturas son críticas? Pues aumentan los niveles de fotosíntesis No críticas. A ver, y aquí aumenta hasta 60. ¿Qué pasa con mi planta? ¿Qué pasa con las plantas? Lo vemos, ¿no? Entra en el punto de marchitamiento, ya cierra estomas, incluso vemos las hojas como flácidas, ¿no? Bueno, entonces ahí cierra por completo los estomas. ¿Qué implica cerrar los estomas? Pues no hacer fotosíntesis, ¿no? Quedarse, por así decirlo, sin alimento. Muy bien, gracias Andrea, ahora sí ya terminó. Perdón.
Punto 7, por favor, que se encuentra Eric Cruz. Sí, por favor, buenos días. ¿Me escucha? Buenos días, lo escuchamos. Adelante, por favor. Bueno, el balance de carbono es es el balance entre los procesos de la fotosíntesis y la respiración. Bueno, también nos habla de que la absorción neta de carbono es la diferencia que hay entre ahora sí que o sea, el carbono, la absorción de carbono por la fotosíntesis y menos la pérdida del carbono por la respiración. Bueno, que el vegetal o los vegetales producen. O bueno, sí. Y bueno, la absorción total de carbono es el producto de la tasa promedio de de la absorción de carbono en la fotosíntesis por unidad de área de la hoja, por el área superficial de todas las hojas. Bueno, esto lo que bueno, lo entiendo de que una hoja, bueno, este, una hoja, nos da, por ejemplo, un número. Entonces, multiplicado por toda, ahora sí que la cobertura forestal que tiene o sea, que presenta la planta, es lo que nos daría la absorción total de carbono. Entonces, y la pérdida de carbono se da por la respiración de transpiración de las raíces del tallo. Y ¿A eso qué se le llamaría? A ver, la ganancia sería lo que respira toda la cobertura foliar y le vamos a, perdón, la absorción del CO2 que hace toda la cobertura foliar, ¿no? Y luego ujú, menos, vamos a restar, dice, pero aquí dice todas las células del árbol respiran, incluso el tallo, ¿no? Por aquí en sus clases de fisiología, supongo que ya lo vieron, algunos tallos de árboles presentan estas como pequeños granitos, ¿no? Por así decirlo vulgarmente. Pero a través de estas estructuras, la mayoría de árboles respiran, ¿no? Que son las lenticelas. Bueno, aquí está una imagen microscópica de un estoma, en el cierre del estoma y en la apertura del estoma, ¿no? Entonces, a la suma del CO2 que captura nuestro árbol para fotosíntesis menos la respiración de todas las estructuras, incluyendo el follaje, pues va a ser la absorción o la ganancia neta del carbono, ¿no? Lo que le quedó a mi árbol. Esa es la ganancia de carbono. Y bueno, ajá, esta sí, por favor. ¿Sigo o...? esta ganancia, ¿dónde la manda mi árbol? Bueno, la ganancia, se utiliza en el mantenimiento, bueno, parte de la ganancia se utiliza en el mantenimiento de la planta. Sí. Y bueno, lo siguiente se encarga, bueno, la síntesis de formar nuevos tejidos Ajá. durante su desarrollo de la planta y la reproducción del vegetal. Así es, y la reproducción, muy bien. Eh, Aquí, ¿qué factores influyen para que asigne el carbono a esas estructuras y a la reproducción? Bueno, según el esquema que está en la historia, sí que en la lectura, cuando, cuando el carbono se destina más hacia las hojas, hay una mayor ganancia de carbono neta, bueno, sí, de carbono neta, y entonces, pues, casi en la respiración, pues no, o sea, es más grande la ganancia que la pérdida. Pero cuando el carbono se centra más en las raíces y en el tallo, ocurre más la respiración, entonces, sucede que pierde más, bueno, la pérdida de carbono es más que la ganancia. Yes. Ahora, ¿qué implicaciones tiene que mi planta
asigne más carbono a la parte foliar. Tiene más hojas, ¿a qué tiene más acceso? Bueno, cuando tiene más hojas, tiene más acceso a la luz, o sea, hace más fotosíntesis. Ajá, muy bien, más fotosíntesis. De hecho, esta se supondría que es una planta que crece en un ambiente donde no tiene limitantes, ¿no? Incluso hay un equilibrio entre la biomasa subterránea y la biomasa aérea, como usted dice, ¿no? Si la planta está asignando más carbono a la parte aérea, pues tenía más acceso a la captura de carbono y a la radiación, ¿no? A la luz. Ahora, si mi planta crece en un ambiente pobre, ejemplo, ¿no? La limitante es el agua, ¿hacia dónde envía ese carbono? Bueno, hacia la formación de raíces, porque, bueno, si en falta de agua, las raíces crecen para encontrar así el recurso, o sea, se expanden más para poder encontrar ese recurso que es el agua. Entonces, en las hojas, pues no ocurre el desarrollo óptimo y es por eso que, bueno, a veces yo he llegado a ver que en árboles así que van, bueno, pues van bien y así se secan y uno lo saca y las raíces están súper, o sea, están largas, pues, están grandes y son bueno, están muy fibrosas. Pero pues la verdad sí que las hojas pues no, ya no creció y ya pues se marchitó, se secó. Sí, de hecho, ¿no? Cuando mi planta crece en un suelo pobre, entonces debe de enviar toda esta ganancia de carbono, que es la diferencia en que la utiliza. Recuerdan el CO2 que utiliza para fotosíntesis menos el CO2 que utiliza en la pérdida, es la ganancia, y esa ganancia neta pues la utiliza más en esta, ¿no? En las raíces, en explorar y obtener los recursos que le faltan, ¿no? También aquí una parte pues la asignaría al tallo, pero más es a la raíz. Bueno, pues ya lo dijo usted todo. Únicamente, a ver, dígame, ¿qué función tienen las hojas de mi planta o de la planta? ¿Qué función? Este, Sí, adelante. Sí, está bueno, todavía. en las hojas, bueno, cuando las hojas ahora sí que son, bueno, se hacen más grandes o, bueno, su desarrollo es alto, bueno, ocurre una alta superficie su fotosintética, bueno, A ver, no se complique bueno, tanto. ¿Para qué ¿mandé? les, no se complique tanto? ¿Para qué le sirven las hojas al árbol? No, pues ya me bloqueé. Eric, a ver, ¿para qué le sirven las hojas a una planta? No se bloquea, a ver. ¿Por qué tiene la planta hojas? ¿Para qué le sirven? Es lo mismo que estaba explicando. ¿Para qué le sirven? Para hacerla que... Bueno, para hacer la fotosíntesis. Y sí, y bueno, también ocurre la transpiración Sí, del árbol. muy bien, para respirar y para hacer captura de carbono y hacer el proceso de fotosíntesis. ¿Para qué le sirve la raíz? La raíz es la que le da soporte y ahora sí que le aporta los nutrientes necesarios para que, bueno, siga creciendo la planta, el tallo y las hojas y se desarrollen y así. Muy bien, le sirve para eso, para, como usted lo dijo, para soporte, anclaje, pero también para ese
transporte del agua y encontrar todas las sustancias o minerales, ¿no? Nitrógeno, potasio, etcétera. ¿Para qué le sirve el tallo? El tallo, bueno, es el que da soporte hacia las hojas y Pues eleva al árbol, aquí dice, ¿no? Eleva a que la copa llegue arriba para que alcance la luz, ¿no? sí, sí, también, también. Sí, chicos, recuerden su árbol, que igual que nosotros, ¿no? A lo mejor pues no tenemos hojas, pero sí tenemos estructuras en las que transpiramos, respiramos y nuestra columna vertebral pues sería el soporte de todo nuestro cuerpo, ¿no? Muy bien, gracias compañero. Nada más aquí, jóvenes, en cuanto a esto de las estructuras, precisamente, recuerden aquí cómo viaja el agua por el xilema, transporta el agua, los minerales, y de regreso ya la savia que le dicen elaborada, y pues viaja a través de la estructura que se llama floema y lo va repartiendo entre el tallo y las raíces, ¿no? Ver un poquito esto. Aunque creo que ya llevaron fisiología, jóvenes. Nada más es un repaso. Bien, vamos con el punto 8. Gracias, Eric. Con Lisette, si se encuentra. El 8 está muy corto. Lisette. Sí, profa. Sí. Adelante, la escucho. Bueno, a mí me tocó exponer el tema 6.8, que son las construcciones impuestas por el ambiente físico, han resuelto en un amplio abanico de adaptaciones vegetales. Bueno, pues en este tema nos habla de que en la mayoría de los ambientes se utiliza la energía solar para que de esta manera se convierta en dióxido de carbono. Bueno, se utiliza la energía solar para que el dióxido de carbono se convierta en glucosa. Esto pues mediante el proceso de la fotosíntesis. Pero ahí nos dice que excepto en aquellos ambientes más extremos como son los autótrofos o los vegetales verdes. Con respecto a los vegetales verdes nos dice que se debe mantener un balance de carbono positivo. Esto también convirtiendo el dióxido de carbono en glucosa. Y de esta manera se pueda compensar lo de la respiración, para la supervivencia, el crecimiento y la reproducción. Nos dice que, pues por ello, las plantas deben obtener recursos básicos como la luz, el dióxido de carbono, el agua y nutrientes minerales, y pues tolerar otros aspectos del medio ambiente que afectan directamente los procesos básicos de la planta, como la temperatura, la salinidad y el pH. Nos dice que aunque se expone o incluso se estudia como si fueran independientes entre sí, las adaptaciones de las plantas a estos aspectos del entorno pues no es independiente, y el motivo no solo está relacionado con el entorno físico, sino también está relacionado pues con la propia planta. También nos habla de la radiación solar, que dice que no solamente influye en la disponibilidad de la luz que se requiere para la fotosíntesis, también influye directamente en la temperatura de la hoja y de sus alrededores. También la temperatura de aire pues influye directamente en la humedad relativa. A ver, ahí. Ya, me parece.
importante. A ver, cuando dice la temperatura del aire influye directamente en la humedad relativa. Cuando tenemos una humedad relativa 10%, tenemos un ambiente seco. ¿Qué hacen los vegetales? ¿Cuál es el mecanismo? Estamos hablando de adaptación. Mi planta crece en un ambiente seco, donde hace mucho sol. ¿Qué adaptaciones son las que desarrollan estos vegetales? ¿Sí me escucha, Lisa? ¿O alguien? ¿Cómo? Perdón. A ver, dice, bueno, hay dos situaciones. La primera que le estaba comentando era, tengo una atmósfera muy seca. Recuerden, aquí dice la temperatura influye en la humedad relativa del ambiente y tenemos, por decir, una humedad relativa del 10%, que es un aire seco. ¿Qué hacen las plantas? ¿O qué les pasa a las plantas? Bueno, recuerdan ahí cuando tenemos una atmósfera muy seca, recuerdan el proceso de difusión, ¿no? Aquí la atmósfera seca pues está demandando agua, entonces ahí pasa por el medio de difusión y por medio de la evaporación pues se escapa el agua de las plantas, ¿no? Entonces ahí la planta, el mecanismo de adaptación que tiene, pues es reponer esa planta, ¿no? Que está perdiendo por evaporación y esa evaporación, hagan de cuenta, pues la está demandando el ambiente, ¿no? Ahora, la segunda pregunta es, ¿cuáles son las adaptaciones que tienen los vegetales a aquellas zonas donde tenemos poca precipitación, un ambiente muy seco? Es lo que les preguntaba, ¿qué mecanismos tiene la planta ahí para no perder tanta agua? Pues tiene las hojas más pequeñas y mayor producción de raíces. Así es, hojas pequeñas y mayor producción de raíces. Ya las otras, ya lo mencioné, otra adaptación, si mi planta crece en un ambiente, y ya lo mencionó su compañero, si mi planta crece en un ambiente donde no hay limitantes, tiene todo, ¿hacia dónde dirige ese carbono? El ejemplo, aquí tendríamos una planta con un ambiente rico, ¿no? Está equilibrado la proporción de raíz y la biomasa aérea. Entonces, ¿a dónde envía mi planta? Si tiene todo, no sufre de agua, tiene temperatura adecuada, ¿hacia dónde envía ese carbono? Hacia las hojas. Hacia las hojas. Y lo vemos en casa, ¿no? Cuando tenemos plantas, si le damos los nutrientes, tiene el agua, tiene la temperatura, incluso hasta se pone más verde, con más hojitas, ¿no? Entonces todo ese dióxido de carbono lo está enviando a la biomasa aérea. Ahora, si mi planta, el ejemplo que tenemos aquí, crece en un ambiente donde el recurso limitante a lo mejor es pobre, nutrientes y también pobre en agua, ¿hacia dónde envía ese dióxido de carbono? A las raíces. Raíces, aquí están, ¿no? Entonces dice todas estas características que en sí son adaptaciones morfológicas y fisiológicas que hace una planta, pues permite que sobreviva y crezca, ¿no? Bajo unas ciertas condiciones del ambiente. Pero estas mismas condiciones pues van a limitar que esta planta sobreviva a lo mejor en otras condiciones. El ejemplo, ¿no? Esta que crece en un suelo rico en nutrientes, lo cambiamos a otro suelo pobre, pues es difícil que sobreviva esta especie, ¿no? Muy bien.
Y por último, para este tema, vamos a ver un poquito aquí la relación entre estas variables, ¿no? Aquí con una intensidad lumínica elevada, un aumento de CO2 implica mayor rendimiento, ¿no? Pero de acuerdo a nuestra planta. Esta planta, por decir, vemos aquí, su máximo es a los 20 grados centígrados, es la tasa máxima de fotosíntesis, aunque le tengamos más temperatura, pues no hace más proceso de fotosíntesis. Aquí, hasta aquí sería su punto de saturación, ¿no? Lo mismo aquí, esta planta, la temperatura, el máximo, pues es a 30 grados centígrados, aquí es más concentración, entonces depende también de la fisiología de la planta, sería como el máximo. Ahora, en caso de la temperatura, pues también ya lo vimos, cada especie tiene un mínimo, un máximo, pero también tiene un óptimo, ¿no? Entonces, el óptimo, pues es la temperatura a la cual realizaría la máxima tasa de fotosíntesis, ¿no? Por aquí dice, después de ese máximo, las estructuras de las células empiezan a colapsar, ¿no? Aquí la desnaturalización. Entonces, esta temperatura pues varía de planta a planta. El ejemplo, ubiquen a pino, de menos 20 a 20, su óptimo pues estaría aquí en 0 grados para hacer la tasa máxima de fotosíntesis. Una planta de zonas templadas, la mínima 0, posiblemente la máxima 60, pero su óptimo está aquí a los 20 grados. Una planta de zonas tropicales, aquí el mínimo puede soportar de 0 a 60, pero miren, de 0 a 20 pues no realiza proceso de fotosíntesis, entonces sería aquí en un 20 y 60 y su máximo a los 40 grados, ¿no? Ahora en la intensidad de luz, recuerden ahí a una baja intensidad de luz, un aumento de ella pues conlleva una mayor eficiencia fotosintética, pero lo mismo, cada especie está adaptado a diferentes niveles de intensidad de luz, ¿no? Superando este óptimo puede llegar a la saturación, incluso al deterioro de la clorofila por fotooxidación. Y bueno, aquí llegaría sería su punto máximo. Aquí se vuelve asintótico, dice, pero después puede colapsar. El agua muy importante, si no hay agua, el proceso de fotosíntesis simplemente no se realizaría, ¿no? Aquí, si no hay agua, los estomas se cierran, la concentración de CO2 se reduce, no hay fotosíntesis, pero aumenta la respiración, ¿no? Cuanto menor es la concentración de oxígeno, mayor es el rendimiento de la fotosíntesis. Recuerdan aquí el oxígeno, pues es el producto de desecho del proceso de la respiración. Bien. 9. Gracias a su compañera. 9, por favor, Anaí y su compañero Marco Antonio. Casi no se escucha, si puede acercarse un poco más a su micrófono. No, no se le escucha. Sí, por favor. Tengo pelea de perros. Ya. Adelante, le escucho. Sí, Antonio. O su compañera Anaí. Sí, profa, aquí estoy. Adelante. Bueno, yo iba a explicar, nos habíamos dividido en dos partes, pero pues voy a explicar lo que me tocó leer. ¿Está bien? Sí, ¿de dónde le tocó? A mí me tocó a partir de donde bueno, más bien empiezan a hablar de las adaptaciones que sucede con las hojas. Y pues, bueno, el punto que nos tocó es de las especies vegetales
se adaptan tanto a elevada luminosidad como a baja luminosidad. Habla de el área foliar específica, que pues dice que es la razón entre el área superficial y el peso en gramos para una hoja. Y pues habla que los vegetales crecen en condiciones de baja, los vegetales que crecen en condiciones de baja luz generalmente producen hojas con un mayor área foliar específica. Pues esto es como que bastante lógico porque pues es como, pues si ellos requieren más luz, lo que van a hacer es pues hacer sus hojas más grandes para que estas hojas sean capaces de captar pues mayor luminosidad, que en este caso pues es bastante deficiente. Pues sí, ocupan mayor carbono pues para producir estas, pues la cantidad de carbono que obtienen las utilizan para esto precisamente. Las hojas que crecieron en condiciones de luz reducidas son más grandes y más delgadas. Ajá, es lo que les comentaba. Bueno, precisamente que se está hablando de la ganancia de carbono, pues esto lo utilizan para las hojas y menos para las raíces. Y el aumento en el área foliar puede compensar parcialmente la disminución de las tasas fotosintéticas por unidad de superficie foliar en condiciones de poca luz. Y esto pues permite un balance de carbono positivo y pues un crecimiento continuo. Y estas adaptaciones se pueden dar de dos formas. Bueno, más bien tanto en vegetales de la misma especie, bajo diferentes condiciones de luz, o sea que pues pueden ser adaptaciones que una especie tenga, supongamos que pueda adaptarse tanto a poca luz como a pues mucha luz, y también puede suceder en la misma planta, que supongamos que una planta tiene diferentes inferencias de luz, pues esta misma planta va a tener cantidades, bueno, sus hojas la cantidad el tamaño de sus hojas va a variar. Bueno, y pues hablaba pues de como que de dos conceptos como que más específicos, que las especies vegetales adaptadas a los ambientes de alta luminosidad se le llaman intolerantes a la sombra o especies adaptadas al sol. Y pues de ahí habla de una obra del ecólogo Peter Reich, y pues otros de sus colegas de la Universidad de Minnesota. Examinaron las características de 9 especies de árboles del noreste de América del Norte, y pues en estas encontraron como, bueno, que difieren ampliamente en cuanto a la tolerancia de la sombra, desde especies muy tolerantes a condiciones sombrías hasta muy intolerantes. Y pues también variaba la máxima tasa fotosintética, la tasa de respiración foliar, la tasa de crecimiento relativo. Y pues, y también hablaba que fuera de las adaptaciones que ellos tuvieran tanto el crecimiento foliar, que pues de esta dependía su sobrevivencia. Bueno, y también la última parte ya hablaba de una obra de Caroline, sí. Y hablaban de otros experimentos de precisamente que pues puede ser en una misma vegetación, pero que intentaban imitar como que dos componentes que era como de la bóveda, que bueno, que si era con poca luz o con mucha luz, y bueno, con dos intensidades lumínicas. Sí. Y pues y hablaba de la ceiba petandra y del miroxilum. Bueno, sí hablaban de la tolerancia. Y ya. Bueno, esa era la parte que me tocó, profesora. Bueno, a ver, vamos a retomar. Ya regresé, profe. Ya regresé, mi compañero. Bueno. ¿Ya se lo escucha ahora sí? Espérenme tantitito, deje regresar. Muy importante esto. A ver. ¿Ya me escucha mejor? Sí, ya. Bueno, nada más reafirmando lo que dice mi compañera, pues se menciona que uno de los principales factores
que influye en la cantidad de la luz que reciben estos vegetales, pues es la misma presencia de otros, y pues esto se realiza por medio de lo que es la sombra. Nos explica que también en cada vegetal varía continuamente la cantidad de luz, esto dependiendo del área que tengan las hojas. Podemos encontrar que los vegetales se ubican en uno de los dos ambientes, ya sea en la luz solar. Espérame por ahí, permítame, por ahí alguien tiene abierto un micrófono, aparte de su compañero. Adelante. Sí. Bueno, nos explica también que podemos encontrar que los vegetales se ubican en uno de los dos ambientes, ya sea en la luz solar o en la sombra. Este último considerándose que si estas están cubiertas por la sombra de otras plantas. Estos han desarrollado pues más que nada un rango de lo que son las adaptaciones tanto fisiológicas como morfológicas, pues las cuales permiten que estas sobrevivan, crezcan y se reproduzcan en cualquiera de estos dos ambientes. También nos explica cómo varía la disponibilidad de la luz con la tasa de fotosíntesis en los vegetales. Te dice que los vegetales, pues los que suelen crecer en ambientes con sombra, tienen un punto de compensación de luz más inferior, un punto de saturación de la luz inferior y una tasa máxima de fotosíntesis inferior también, en comparación con aquellos vegetales, pues con los que crecen en ambientes con una elevada luminosidad. Estas diferencias pues se relacionan con las menores concentraciones de una enzima fotosintética, la cual pues se le llama rubisco. Esta enzima la podemos encontrar en los vegetales que crecen en la sombra. Pues estos los cuales pues producen esta enzima y otros componentes del aparato fotosintético, los cuales necesitan gastar una gran cantidad de energía y nutrientes. También nos dice que la poca cantidad de luz y la no disponibilidad de esta enzima de rubisco, la cual se usa para catalizar la fijación de CO2 en ambientes con sombra, pues limitan la tasa donde se produce la fotosíntesis, lo que ocasiona que el vegetal produzca menos rubisco. Pero también que con esto aumenta frecuentemente la producción de la clorofila. También nos dice que el reducido coste de la energía con la cual se produce esta enzima y los otros componentes que se implican en la fotosíntesis nos ayuda para disminuir la tasa de respiración de las hojas, y esto se hace debido a que el punto de compensación de la luz pues es el valor en el cual es necesario, nos dice que es el valor de la fotosíntesis para que se mantenga en una tasa la cual compense la pérdida de CO2 con la respiración. Y por último nos explica que también la tasa de respiración inferior se compensa mediante una menor tasa de fotosíntesis, la cual requiere menor luz y donde pues se puede desarrollar el resultado de todo en un punto de compensación de luz más bajo. Aunque nos dice que la misma reducción en las concentraciones de esta enzima limita que la tasa máxima donde se produce la fotosíntesis cuando la luz la encontramos abundante, y de esta manera pues hace que disminuya el punto de saturación de la luz y la tasa máxima de la fotosíntesis. Sería todo. Muy bien. En síntesis, bueno, lo que mencionas estos jóvenes recuerdan el punto de compensación en el ciclo de la fotosíntesis, ahí en la fase oscura es donde se utiliza esa enzima rubisco, que es la encargada de absorber y transformar ese dióxido de carbono en carbono, ¿no? Y bueno, por aquí en caso de las plantas que crecen a la sombra, pues ese rubisco se encuentra en menor cantidad, ¿no? Y como le menciona su compañero, aquí vamos rápidamente a ver estos esquemas. Recuerden, el punto de compensación es cuando es la diferencia, ¿no?, entre el CO2 que se absorbe para la fotosíntesis, pero menos el CO2 que ocupa el vegetal en el proceso de la respiración, ¿no? Esta curva que hay acá abajo, pues quiere decir es la pérdida de CO2 por respiración, ¿no?
Si hacemos una comparación con los conceptos que ya mencionaron sus compañeros, las plantas crecidas a la sombra les vamos a llamar como plantas tolerantes y las crecidas al sol, las plantas intolerantes, ¿no? Entonces, una planta tolerante, pues su punto de compensación va a ser menor y su punto de saturación, pues también va a ser menor, ¿no? Aquí vemos incluso es a la mitad de una planta que es intolerante. En caso de una planta intolerante, su punto de compensación va a ser mayor, pero también en el punto donde pierde más por respiración, más dióxido, es mayor. Aquí su tasa fotosintética pues es mayor, ¿no? Aquí un acercamiento ya en cuanto a la hoja también se manifiesta, ¿no? Aquí tenemos fotosíntesis micromoles por metro cuadrado por segundo. Tenemos una planta de sombra, su punto de compensación es menor en la hoja. Aquí su punto es para una planta, su punto de compensación es mayor. Y aquí la diferencia, lo mismo, mi planta expuesta en la sombra es menor, su punto de saturación es como la máxima tasa de fotosíntesis, ¿no? Y aquí para esta es mayor, ¿no? Esta especie fagosilvática es esta, la especie que le llamamos el platanus. Esta especie la encontramos en un bosque mesófilo. También habló su compañera de esto, de las hojas, ¿no? En una misma especie. Las hojas que encontramos en la parte baja de la copa pues, suelen ser más grandes y delgadas, ¿no? En cambio, las que se encuentran más en contacto con la luz o más expuestas, por así diríamos, a la luz, pueden presentarse más gruesas e incluso más pequeñas. A este fenómeno de cambiar el tamaño de las hojas, recuerdan, lo llamamos como plasticidad fenotípica. Y bueno, aquí el ejemplo para esta especie Eucalyptus vives, cambios en la asignación de los recursos hacia las hojas para las plantas. Aquí, entre más porcentaje de luz se tenga, la asignación de los recursos a las hojas. Aquí para esta especie, entre menos luz tenga, pues más lo asigna, ¿no? Asigna ese recurso a las hojas. Bueno, y otra cosa, en cuanto a los experimentos, jóvenes, por ahí, faltó un poquito ahondar esto. En el experimento 1, el Stuart Davis de la Universidad de Harvard, aquí estudió, ilustra el compromiso. Recuerdan, el compromiso es la función, ¿no?, entre la respiración de la hoja y los puntos que acabamos de ver, el punto de compensación y la tasa máxima de fotosíntesis, que es el punto de saturación, ¿no? Bajo, dice, condiciones de baja intensidad y elevada intensidad, ese fueron. Entonces se examinó la respuesta de 9 especies de árboles del género Macaranga, es este que vemos aquí, de las selvas de Borneo, Malasia. Frente a las variaciones de luminosidad ambiental, sembró plantas de estas 9 especies en un invernadero bajo dos intensidades de luz, una elevada y otra baja. La baja pues la simuló ahí con una malla sombra. Tras un periodo de 6 meses midió la fotosíntesis neta bajo diversas intensidades de radiación fotosintéticamente activa para las plántulas de cada especie, ¿no? Las curvas resultantes, pues, o los resultados, pues aquí los pone. A ver, primero los números. Vamos a ver, los números son las especies de la 1 a la 9 y bueno, las variables que evaluó en la respiración de la hoja y las condiciones, alta luminosidad, baja luminosidad, alta luminosidad, los verdes, y aquí vemos pues que en condiciones de mucha luz, pues la respiración en todas las especies es alta, ¿no? Bajo condiciones de sombra, pues baja la respiración, o sea, la pérdida de CO2. En cuanto al punto de compensación, también recuerden donde la fotosíntesis se vuelve cero, pues aquí bajo condiciones de alta luminosidad es mayor que bajo condiciones de sombra para las 9 especies.
Fotosíntesis neta máxima, lo vemos también bajo condiciones de alta luminosidad. La fotosíntesis en todas las 9 especies que evaluó de plántulas, pues es mayor, ¿no? Bajo condiciones de sombra, su tasa máxima disminuyó. En cuanto a la superficie foliar, aquí bajo condiciones de alta luminosidad, vemos que la superficie es menor. Ajá, y bajo sombra la superficie aumenta. Aquí quiere decir que la mayor parte de asignación de carbono pues la estaba enviando aquí a la producción de más hojas. Bueno, en este, pues aquí cambia un poquito. Vamos, en el anterior fue un bosque tropical, aquí vamos a la experimentación, pero con especies de, aquí dice de los bosques boreales de Norteamérica, climas templado, frío, ¿no? Donde hay especies desde tolerantes e intolerantes a la sombra. También aquí experimentó con 9 especies. Y bueno, las variables que evaluó es la tasa máxima de fotosíntesis, la respiración y la tasa de crecimiento relativo, ¿no? Bueno, aquí vamos rápidamente porque ya se agota el tiempo. Las 9 especies, la tasa máxima de fotosíntesis, bueno, aquí la tenemos en especie 1 y 2, y las demás. La respiración, lo mismo, casi la 1, la 2, la 3. Por aquí menciona, realizó, a ver, permítame. Bueno, aquí la respiración máxima en estas y la última la tasa de crecimiento pues en estas especies. Al final menciona que en las plantas, sobre todo aquellas plantas que son intolerantes, son las que presentaron las máximas tasas de fotosíntesis, las máximas tasas de respiración y las máximas tasas de crecimiento a comparación de las plantas que son tolerantes a la sombra, ¿sí? Aquí las tolerantes a la sombra o las que crecen bajo la sombra, que podríamos decir desde la 4 a la 9, Larix, Pinus, Picea, estas presentaron menor tasa de fotosíntesis. Aquí lo mismo, menor tasa de respiración foliar y lo mismo, menor tasa de crecimiento a comparación de estas tres, las tres primeras, que es el Populus tremuloides, Betula papilífera y Betula alienensis, son las que presentaron las máximas tasas, ¿no? Entonces aquí, aunque sea en un mismo sitio, pues se ve esta diferencia. Bueno, y esta es una panorámica de esos bosques. Actualmente estamos en otoño, pues adquieren esta coloración. Dejamos un poquito, voy a dejar, ya son las 10, 9:58. Bueno, si no, rápidamente ya para concluir este subtema. En el punto 9 ahora cambiamos también a una condición de plantas tropicales, pero aquí esta investigadora mostró las diferencias entre una planta que es intolerante, es decir, que crece bajo condiciones de mucha luz, y una planta tolerante que puede crecer en condiciones de sombra, ¿no? Este es Ceiba pentranda y este es Myroxylon balsamum. Bien, aquí, ¿qué encontró la investigadora? Primero cultivó estas plantas bajo 2 condiciones de intensidad lumínica, mucha luz y poca luz. Los resultados, la especie que es tolerante a la sombra, que es Myroxylon balsamum, pues no mostró diferencias si se cultivó en sombra o en sol. Aquí estamos midiendo la altura de la planta, es la misma, no hubo diferencias tan significativas, ¿no? En cambio, Ceiba pentranda, que requiere mucho sol, las plantas que cultivó aquí bajo sombra, pues a las semanas 20, dice, todas murieron, ¿no? Y aquí, entre más, aquí más exposición al sol, pues más, los puntos son las plantas que cultivó, ¿no? Pues aquí se ve una altura bajo condiciones de sol. Ahora, en cuanto a la supervivencia para esta especie que tolera la sombra, pues no hubo diferencias significativas, es la misma.
Pero en cambio para Sega Pentandra, pues sobrevivieron nada más las que las que plantó en el sol y las que plantó en la sombra, pues murieron, ¿no? Entonces ahí se ve esta diferencia entre los ambientes. Bien, chicos, hasta aquí le dejamos porque ya tiene su reunión. Les pido únicamente a los 2 compañeros que se reintegraron participen, porque si no, no sé cómo que les voy a calificar participación. Bien, jóvenes. Por último, rápidamente, 1 minuto más. La evaluación la voy a aplicar mejor el día miércoles, jóvenes, después de la clase. De las 12, de 12 a 2 va a ser su evaluación, los que lo van a reponer. ¿Sí, jóvenes? ¿Me escuchan? Sí, profesora. Por favor, ¿sí? Entonces, nos vemos y preparen el siguiente tema a quien les toque. Bien, nos vemos el lunes. Feliz fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Igualmente, profe, gracias.